Nunca olvidaré estar sentado en esa sala de conferencias, viendo a Rebecca mirándome fijamente sin ninguna emoción en su rostro. Quería la casa, los 2 autos y todo mi negocio, sin pedirlo educadamente, sin negociar, simplemente exigiendo. Como si nuestros 14 años de matrimonio y 2 hijos fueran solo artículos en una lista de compras que ella estaba tachando. No estaba llorando. No se disculpaba por lo que había hecho. Lo exigía todo como si estuviera pidiendo algo del menú de un restaurante. Como si todo lo que había construido con mis propias manos a lo largo de los años no fuera más que una simple transacción que ella estaba lista para cerrar. Mi abogado casi me magulló el brazo tratando de detenerme cuando le dije que le diera todo lo que quería. Steve Morrison había llevado casos de derecho de familia durante 30 años y había visto algunos divorcios absolutamente desagradables. Había visto a cónyuges intentar destruirse mutuamente en los tribunales. Pero cuando le expliqué lo que estaba a punto de hacer, literalmente se puso pálido como si alguien le hubiera quitado un enchufe. Me agarró el brazo con tanta fuerza que me hizo daño y dijo, «No deberíamos hacer esto. Podríamos pelear. Deberíamos pelear». Ella no tenía derecho a la mitad de lo que me exigía. Lo miré con atención, luego miré a Rebecca, sentada al otro lado de la mesa de conferencias con su abogado. Esa sonrisita de suficiencia dibujada en su rostro. El mismo rostro al que solía besarle las buenas noches todas las noches. La misma mujer a la que abracé con fuerza cuando su madre falleció de cáncer. La misma persona que juró ante Dios y nuestras familias que me apoyaría en todo lo que la vida nos pusiera por delante. Le dije a Steve que se lo diera todo lo que quisiera. Steve dejó caer el bolígrafo sobre la mesa con un ruido. Me preguntó si hablaba en serio, si entendía lo que decía. Lo repetí con claridad. La casa, los coches, el negocio que empezó mi padre. Darle todo lo que quiera sin discutir. La sonrisa de Rebecca se esfumó un instante. No esperaba esa respuesta en absoluto. Su abogado se inclinó y le susurró algo al oído. Asintió lenta y deliberadamente, como un gato que acaba de acorralar a un ratón sin ningún sitio a dónde correr. Pensó que me había destrozado por completo. Pensó que me estaba rindiendo sin luchar. Todos en esa habitación pensaron lo mismo. Mi madre me llamó esa noche absolutamente destrozada y llorando. Linda Chen había criado a 2 niños completamente sola después de que mi padre muriera repentinamente. Trabajaba doble turno como enfermera, sacrificándolo todo para que Marcus y yo tuviéramos un futuro digno. Ahora veía a su hijo menor entregar toda su vida a una mujer que no merecía ni un solo aroma. Lloraba al teléfono, rogándome que lo reconsiderara. Dijo que mi padre había construido esa empresa de la nada. Había puesto su corazón y alma en ello durante años. Ella me rogó que no solo. Lo delaté como si no significara nada. Le dije que necesitaba que confiara en mí. Me respondió, «Confía en mí». Que no pensaba con claridad. Que estaba dolida, enfadada y no tomaba buenas decisiones. Quería llamar a Marcus para que me ayudara a entrar en razón. Le dije que ya no estaba enfadada. Para nada. Y le prometí que sabía exactamente lo que hacía y por qué. No me creyó en absoluto. Podía oír ese temblor de miedo en su voz, el miedo de que su hijo finalmente se hubiera derrumbado por completo bajo el peso de la traición. Mi hermano Marcus apareció en mi apartamento al día siguiente. Es bombero, un tipo muy protector, a quien Rebecca nunca le cayó bien desde el primer día que los presenté. Pero se cayó durante 14 años porque me quería y respetaba mis decisiones. Sin embargo, ese día no se cayó. No podía creer que la dejara irse con todo lo que habíamos construido. La casa que ayudamos a reformar juntos durante 2 veranos. El padre empresario que empezó en su garaje sin nada. Me preguntó por qué se lo entregaba todo sin oponer resistencia. Saqué una carpeta gruesa llena de documentos. Extractos bancarios, facturas, cheques cancelados, registros financieros. Lo deslicé lentamente por la mesa de la cocina y le dije que no sabía que me estaba robando realmente. Marcus abrió la carpeta y empezó a leer con atención. Primera página, luego segunda, luego tercera. Para la 5ª página, tenía la mandíbula apretada y las manos temblaban visiblemente. Me preguntó si esto era real, si estos documentos eran legítimos. Le conté cada palabra y que ella no tenía ni idea de lo que había encontrado. Él me preguntó si sabía lo que había descubierto. Ni una sola pista, dije. Cerró la carpeta y me miró de verdad por primera vez desde que empezó toda esta pesadilla. Sonrió por primera vez en semanas y dijo que quizá yo fuera el hombre más inteligente que había conocido en toda su vida. Mira, todos pensaban que estaba rota. Pensaban que me había rendido por completo.
Vieron a un hombre que entró en un proceso de divorcio y ondeó la bandera blanca sin lanzar un solo puñetazo. Pero no sabían lo que yo sabía. No habían visto lo que encontré enterrado en 3 años de registros financieros. No entendían que a veces la mejor manera de ganar una guerra no es luchar con más fuerza. Es hacerse a un lado con cuidado y dejar que tu enemigo caiga directamente en la trampa que él mismo construyó. Así que cuando entré en la sala para la audiencia final, no estaba nervioso. No tenía miedo. No estaba derrotado en absoluto. Era paciente. Rebecca estaba sentada a su mesa vestida como si estuviera lista para una sesión de fotos de revista. Ya había elegido muebles nuevos para la casa. Ya había hecho planes detallados para cambiar la marca de negocio con su nombre. Ya había gastado dinero en su mente que creía que le llegaría. Me sonrió cuando entré, esa sonrisa fría y victoriosa que se había vuelto tan familiar. Firmé todos los documentos que me pusieron delante. Acepté cada término sin rechistar. Mi abogado parecía estar asistiendo al funeral de su mejor amigo. Y entonces las puertas de la sala se abrieron dramáticamente. 2 hombres con trajes oscuros entraron con expresiones serias. Agentes federales. Le entregaron un documento al abogado de Rebecca, sin decir una palabra. Vi su rostro palidecer por completo. Lo vi inclinarse y susurrarle 5 palabras. Oído. 5 palabras que lo cambiaron todo por completo. La sonrisa de Rebecca desapareció al instante. Sus manos empezaron a temblar notablemente y luego gritó. Gritó tan fuerte que el payaso corrió hacia mí enseguida. Gritó mi nombre como si fuera una palabrota. Pero yo me quedé allí sentado, tranquilo como una mañana de verano, viendo cómo la mujer que me robó la confianza, el dinero y a mi familia finalmente recibía lo que se merecía. Permítanme llevarlos de vuelta al origen de todo esto. Crecí en un pequeño pueblo a las afueras de Columbus. Mi padre, Richard Chen, era fontanero, pero no de los que llegan tarde y cobran de más por reparaciones sencillas. Era un auténtico profesional. Trabajos comerciales, edificios de oficinas, hospitales, escuelas. Fundó Chen Sands Plumbing en 1987, trabajando en nuestro garaje con solo una furgoneta usada y la disposición de trabajar más que todos los demás en el negocio. A los 12 años, lo acompañaba a sus trabajos todos los fines de semana. A los 16, ya sabía manejar desagües y tuberías de cobre mejor que la mayoría de los adultos que lo habían hecho durante años. Marcus tomó un rumbo diferente y se convirtió en bombero. Siempre había querido, pero a mí me encantaba la plomería. Me encantaba construir cosas con las manos. Me encantaba resolver problemas que otros dejaban de lado porque eran demasiado difíciles o requerían mucho tiempo. Papá murió de un infarto masivo cuando yo tenía 30 años. Lo encontré en el taller una mañana, desplomado sobre su banco de trabajo. El médico dijo que fue rápido, que probablemente no sintió nada. Todavía no sé si eso lo mejoró o lo empeoró. Me dejó el negocio directamente. 12 empleados, una sólida reputación en la comunidad y un legado que juré proteger con todo lo que tenía. Conocí a Rebecca 2 años antes de que papá falleciera. Trabajaba como recepcionista en una clínica dental donde yo estaba instalando nuevas tuberías de agua para una ampliación. Tenía una risa increíble que podía llenar una habitación entera de calidez. Me hacía sentir como el hombre más interesante del mundo, incluso cuando estaba cubierto de grasa y olía a cemento de PVC. Salimos durante 1 año y nos casamos en una pequeña iglesia a las afueras del pueblo. Mi madre lloró durante la ceremonia. Marcus dio un brindis que hizo reír a todos hasta que me dolían los costados. Rebecca me miró durante nuestro primer baile como si yo fuera su mundo entero. Por un tiempo, creí sinceramente que lo era. Lily llegó 2 años después, una niña preciosa con los ojos de su madre y mi terquedad. Luego, 3 años después, Max, un niño salvaje que quería ser como su padre en todo. Solía llevarlo en hombros por la ferretería, dejándole elegir herramientas que era demasiado pequeño para usar. Fueron buenos años. Años duros con muchas horas, pero buenos. Trabajaba 60, a veces 70 horas a la semana, construyendo el negocio a un ritmo constante. Conseguimos contratos más grandes. Contratamos a más gente, compramos camiones nuevos para la creciente flota. No me estaba haciendo rico ni mucho menos, pero mantenía bien a mi familia. Estaba construyendo algo de lo que mis hijos podrían estar realmente orgullosos algún día. Pero alrededor del 10º año de matrimonio, Rebecca cambió por completo. No sucedió de repente de la noche a la mañana. Fue lento, gradual, como una tubería que se oxida de adentro hacia afuera. No se nota el daño hasta que todo revienta. Dejó de preguntarme sobre mi día en el trabajo. Empezó a quejarse constantemente.
Sobre la casa, aunque habíamos pasado 2 veranos enteros renovándola con la ayuda de Marcus. Quería una cocina más grande, un coche mejor, vacaciones caras a lugares que ni siquiera podíamos permitirnos. Decía que todos los demás seguían adelante y preguntaba por qué nos quedábamos parados. Yo le decía que no nos quedábamos parados en absoluto. Estábamos construyendo algo sólido. Ella preguntaba, ¿construyendo qué, exactamente? Y gesticulaba alrededor de nuestra sala como si fuera una especie de prisión. Decía que no se había comprometido con esta vida. Yo le recordaba que se había comprometido conmigo. No respondía, simplemente se marchaba frustrada. Me decía a mí mismo que era estrés. Me decía a mí mismo que estaba cansada de criar a 2 hijos mientras yo trabajaba tantas horas. Me decía a mí mismo que si trabajaba más duro, ganaba más dinero y le daba lo que quería, las cosas mejorarían naturalmente. No mejoraron en absoluto. Empeoraron progresivamente. Dejó su trabajo a tiempo parcial por completo, diciendo que necesitaba centrarse en los niños. Pero los niños estaban en la escuela todo el día. Y cuando llegaba a casa exhausta, ella solía estar con el teléfono o viendo la televisión. La casa siempre estaba desorden. La cena era para llevar. Y cada conversación se convertía en una pelea por dinero o por mi ausencia. Fue entonces cuando decidí contratar a Trevor Wiles como mi contable. Necesitaba ayuda desesperadamente con la contabilidad. El negocio había crecido demasiado como para que yo solo pudiera gestionar las finanzas, y estaba saturado de facturas, nóminas y documentos fiscales. Un amigo me recomendó a Trevor encarecidamente. Dijo que era perspicaz, profesional y extremadamente confiable. Trevor se presentó a nuestra primera reunión con un traje caro y planchado y una sonrisa segura. Habló con fluidez sobre eficiencia, optimización y estrategias de crecimiento. Me hizo sentir como si lo hubiera estado haciendo todo mal toda mi vida, pero que él definitivamente podía arreglarlo todo. Le entregué las llaves del reino, cada cuenta bancaria, cada contrato, cada registro financiero que Chenan Sons había producido. Mirando hacia atrás ahora, puedo ver lo increíblemente estúpida que fue esa decisión. Pero en ese momento, estaba completamente agotado. Estaba tratando desesperadamente de salvar mi matrimonio. Estaba tratando de ser un buen padre para mis hijos. No tuve energía para cuestionar a un hombre que vino con excelentes recomendaciones, de gente en la que confiaba plenamente. Trevor empezó a venir a cenar a casa con regularidad. Rebecca lo adoró desde el principio. Se reía con entusiasmo de sus chistes. Le preguntaba por su vida con genuino interés. Lo trataba como a un invitado de honor, mientras que a mí me trataba como a su criada. Debería haberlo visto con claridad. Las señales estaban por todas partes. Eran obvias en retrospectiva. Pero confiaba en ella. Confiaba en él. Confiaba en que la vida que había construido significaba algo real para quienes la habían construido. Mi madre intentó advertirme desde el principio. Linda Chen no es una mujer que hable sin pensarlo bien. Así que, cuando me llevó aparte una noche después de la cena del domingo, debería haber escuchado con mucha más atención sus preocupaciones. Me dijo que algo no iba bien con Rebecca, que me miraba como si fuera una completa desconocida. Y la forma en que miraba a mi contable era algo completamente distinto. Le dije que se lo imaginaba. Le dije que Rebecca y yo estábamos pasando por una mala racha, pero que lo solucionaríamos como hacen las parejas. Me equivoqué. Estaba increíblemente equivocado y estaba a punto de descubrir cuán profundo era el error. La traición se fue de verdad. Fue un martes de marzo cuando mi vida se desmoronó por completo. Recuerdo la fecha exacta porque teníamos un trabajo importante programado en un complejo médico al este de la ciudad. Una obra nueva, 3 pisos de fontanería. Se suponía que iba a durar todo el día, pero el contratista general llamó esa mañana y retrasó la fecha de inicio una semana entera. Algo sobre los permisos que no se tramitaban a tiempo en el ayuntamiento. Decidí irme a casa temprano por una vez. Tal vez sorprender a Rebecca, tal vez llevar a los niños a tomar un helado después de la salida del colegio. Paré en una gasolinera y compré sus flores favoritas, rosas amarillas. Le encantaba que le llevara flores sin ningún motivo en particular. Entré en la entrada alrededor del mediodía. El coche de Rebecca estaba allí, lo que significaba que definitivamente estaba en casa. Pero cuando entré, la casa estaba inquietantemente silenciosa. Demasiado silenciosa. La llamé por su nombre, preguntándole si estaba allí. No hubo respuesta. Dejé las flores con cuidado en la encimera de la cocina y caminé por la sala. Nada. Pensé que tal vez estaba echando una siesta. Se había estado quejando. Había estado con fuertes dolores de cabeza últimamente. Subí las escaleras lentamente.
La puerta del dormitorio estaba cerrada. Podía oír algo al otro lado, voces bajas y apagadas. Mi corazón empezó a latir con fuerza antes de que mi cerebro siquiera se diera cuenta de lo que estaba sucediendo. Una parte de mí ya sabía lo que estaba a punto de encontrar. Una parte de mí lo sabía desde hacía meses y se negaba a aceptar la realidad. Empujé la puerta y allí estaban Rebecca y Trevor Walls. En mi cama, en mi casa y en la habitación donde dormían mis hijos, al final del pasillo. El tiempo se detuvo por completo. No podía respirar. No podía moverme. Me quedé allí parada con un ramo de rosas amarillas, mirando las dos personas en las que más confiaba en el mundo, abrazadas como si yo no existiera. Rebecca gritó fuerte. Trevor buscó desesperadamente su ropa. Y algo dentro de mí celó. No ardía de ira, solo frío, como si alguien me hubiera vertido agua helada directamente en las venas. Rebecca me dijo que esperara para que me lo explicara todo. Le pregunté qué quería explicar exactamente. Cómo terminó en la cama con mi contador, cuánto tiempo llevaba sucediendo esto a mis espaldas. Atrás, se cubrió con la sábana como si le quedara algo de dignidad que proteger. Dijo que no era lo que yo pensaba. Le dije que era exactamente lo que pensaba. Le pregunté cuánto tiempo llevaba pasando esto. No respondió. Miró a Trevor, evitando mi mirada. Volví a preguntar cuánto tiempo. Trevor finalmente habló y dijo que 1 año, tal vez un poco más. 1 año, 12 meses, 52 semanas de mentiras, de sonrisas en mi mesa, de apretones de manos y reuniones de negocios y fingiendo ser mi amigo. Mientras se acostaba con mi esposa, le dije que saliera de mi casa inmediatamente. Trevor tuvo el descaro absoluto de decir que deberíamos hablar de esto como adultos, que los negocios son los negocios. Me paré directamente frente a él y le pregunté si llamaba a esto negocios. Le recordé que había cenado el Día de Acción de Gracias con mi familia. Había sostenido a mi hijo en sus brazos. Me había mirado los ojos todas las semanas y me había mentido directamente a la cara. Dijo que pensaba que estaba exagerando ante la situación. Lo agarré por el cuello y lo empujé con fuerza contra la pared. No soy un hombre violento por naturaleza. Nunca he lanzado un puñetazo con ira en toda mi vida. Pero en ese momento, de verdad quise partirlo en dos. Le dije que se fuera ya mismo antes de que hiciera algo irreparable. Se fue rápidamente sin siquiera mirar a Rebecca al salir por la puerta. Ella empezó a llorar. Ya no sabía si eran lágrimas reales o falsas. Dijo que se sentía sola, que yo nunca estaba en casa, que no le prestaba atención. Dijo que necesitaba a alguien que la hiciera sentir querida y apreciada. Le recordé que había trabajado 70 horas a la semana para darle todo lo que me había pedido. La casa, los coches, las vacaciones, y así era como me lo pagaba. Dijo que tal vez si estuviera más en casa, tal vez si me esforzara más. Le dije que le había dado 14 años de mi vida, que le había dado todo lo que tenía. Dijo rotundamente que no era suficiente para ella. Salí de casa esa noche, conduje directo a casa de mi madre y me senté en su porche hasta que salió el sol. No lloré, no grité. Me quedé allí sentada, intentando comprender cómo había pasado por alto algo tan obvio durante tanto tiempo. 1 semana después, Rebecca solicitó el divorcio. Pero no solo quería romper el matrimonio. Quería sangre. La casa, ambos vehículos, la custodia total de Lily Max y la plomería Chenan Son, la empresa que mi padre había construido desde cero. La empresa a la que dediqué toda mi vida adulta a crecer y mejorar. Su abogado envió una carta de demanda que me revolvió el estómago. Afirmaba haber sido socia no remunerada en la creación del negocio desde cero. Dijo que merecía una compensación por años de trabajo emocional y sacrificio doméstico. Mi abogado, Steve Morrison, me llamó ese mismo día y me dijo que era pura extorsión, que ella no tenía derecho al negocio, que podíamos luchar con todas nuestras fuerzas y ganar. Le dije que sabía que él podía luchar. Me dijo, bien, empecemos a construir nuestro caso de inmediato. Le dije que aún no, que había algo que debía comprobar primero. Esa noche, fui solo a la oficina. Reuní todos los registros financieros de los últimos 3 años, extractos bancarios, facturas, pagos a proveedores, libros de cuentas, todo. Los extendí sobre el viejo escritorio de mi padre y comencé a leerlos con atención. A medianoche, encontré la primera factura falsa. A las 2 de la mañana, me encontré 12 facturas falsas más. Al amanecer, había descubierto casi $385,000 en transacciones completamente fraudulentas. Empresas fantasma, proveedores falsos, pagos por materiales que nunca existieron. Y en la mitad de esos cheques, ahí mismo, con tinta negra,
estaba la firma de mi esposa. Rebecca no solo me engañaba con mi contable, me robaba sistemáticamente a ciegas, robando la empresa que mi padre había construido con sus propias manos, y creía que se saldría con la suya. A la mañana siguiente, me senté en la cocina de mi madre con la carpeta extendida sobre la mesa. 3 años de robo, casi $400,000, facturas falsas, empresas fantasma y la firma de mi esposa en un cheque tras otro. Mi primer instinto fue confrontarla directamente, tirarle estos documentos en la cara y verla retorcerse, llamar a la policía y que la arrestaran en el acto. Pero luego me detuve y lo pensé detenidamente. Rebecca era inteligente. No sabia, pero definitivamente inteligente. Había pasado años planeando este robo con tanto cuidado. Si le avisaba ahora, encontraría la manera de borrar su rastro. Culparía completamente a Trevor. Destruía pruebas. Tergiversaba la historia hasta que, de alguna manera, parecía la víctima. Necesitaba un enfoque completamente diferente. Llamé a Marcus esa tarde. Vino después de su turno en la estación de bomberos, todavía oliendo a humo de una casa en llamas. Había trabajado esa mañana. Le di una cerveza fría y deslicé la carpeta sobre la mesa. Me preguntó qué estaba mirando. Le dije que era la prueba de que mi esposa y mi contador me habían estado robando sistemáticamente durante 3 años seguidos. Marcus abrió la carpeta con cuidado. No es un hombre que muestre emociones fácilmente. 30 años de encontrarse con edificios en llamas te enseñan a mantener la calma bajo presión. Pero mientras hojeaba esas páginas, vi que apretaba la mandíbula y se le ponía blanco el puño. Confirmó que eran casi $400,000 y preguntó si Rebecca había firmado todo esto. Le dije que ella había firmado la mitad y que Trevor se encargó del resto. Marcus cerró la carpeta y me miró fijamente, preguntándome qué iba a hacer. Le dije que iba a dejar que se hiciera cargo de la empresa. Me miró como si hubiera perdido la cabeza y me preguntó si hablaba en serio. Le dije que lo pensara. Lo hice con cuidado. Quería a los hijos de Shannon. Lo exigía en el divorcio. Si luchaba con uñas y dientes, se atrincheraría, ocultaría las pruebas, haría que esto se alargara durante años en los tribunales. Pero si se lo daba, voluntariamente, se hacía cargo de todo, incluyendo 3 años de fraude financiero. Marcus finalmente lo entendió y me preguntó si iba a dejar que heredara sus propios crímenes. Exactamente, confirmé. Marcus se recostó en su silla y dejó escapar un largo suspiro. Dijo que era la cosa más inteligente que había oído en su vida o la más tonta. Le dije que necesitaba su ayuda para encontrar un contable forense. Alguien que pudiera documentar todo esto correctamente. Alguien que pudiera construir un caso que se sostuviera en un tribunal federal. Marcus preguntó por qué en un tribunal federal específicamente. Le expliqué que no se trataba solo de robo. Se trataba de fraude electrónico y evasión fiscal. Estas facturas falsas se canalizaban a través de cuentas comerciales que cruzaban las fronteras estatales. Esto era territorio federal. Marcus terminó su cerveza y dejó la botella con cuidado. Me dijo que conocía a un tipo que trabajaba con la oficina del jefe de bomberos en investigaciones de incendios provocados. Tenía contactos con gente que manejaba delitos financieros. Dijo que haría algunas llamadas por mí. 3 días después, estaba en una sala de conferencias con un contador forense llamado Dale Richter. Era un hombre tranquilo de unos 50 años, con gafas de leer y una pila de blocs de notas amarillos. No parecía gran cosa, pero Marcus me prometió que era el mejor del estado en este tipo de trabajo. Le di todo lo que tenía. Todos los extractos bancarios, todas las facturas, todos los cheques cancelados. Pasó 2 semanas enteras revisándolo todo metódicamente, documentando cada transacción fraudulenta, rastreando a cada proveedor falso y elaborando una cronología completa del robo. Cuando terminó, me llamó de nuevo a su oficina. Me dijo que tenía un caso muy sólido. No se trataba de un robo amateur en absoluto. Era una malversación sistemática de fondos. Mi esposa y mi contador llevaban al menos 36 meses seguidos dirigiendo un plan coordinado. Me explicó mis opciones. Podía presentar cargos civiles y demandarlos a ambos por daños y perjuicios, pero dada la magnitud del asunto, me recomendaría encarecidamente acudir a las autoridades federales. El IRS tiene una división de investigación criminal que maneja casos exactamente como este. Dijo, solo el fraude electrónico conlleva hasta 20 años de prisión federal. Pregunté cómo debíamos proceder. Dijo que presentaría sus hallazgos al IRS. Abrirían una investigación discretamente. Nadie lo sabría hasta que estuvieran listos para realizar arrestos. Pregunté qué pasaría si mi esposa asumiera la propiedad de la empresa antes de eso.
Dale sonrió y explicó que entonces asumiría toda la responsabilidad por todo lo que la empresa había hecho. Cada transacción fraudulenta, cada factura falsa, cada dólar que desapareciera, todo sería su responsabilidad legal. Le estreché la mano con firmeza y salí de esa oficina sintiendo algo que no había sentido en meses. Esperanza. Las siguientes semanas fueron las más difíciles de mi vida. Tuve que fingir que todo estaba normal. Tuve que sentarme frente a Rebecca en las sesiones de mediación y actuar como un hombre derrotado. Tuve que verla sonreír con suficiencia y regodearse mientras su abogado enumeraba una demanda tras otra. Mi propio abogado pensó que estaba teniendo un colapso total. Esteve no dejaba de rogarme que lo dejara luchar contra esto. Dijo que teníamos motivos para impugnar cada una de sus peticiones. Le dije que no, que teníamos que acceder a sus condiciones. La casa, dásela. Los vehículos, dáselo. El negocio que construyó mi padre. Todo, hasta la última pieza. Tiró el bolígrafo sobre la mesa, frustrado. Me dijo que llevaba 30 años ejerciendo la abogacía y que nunca había visto a un hombre tan decidido destruirse. Le dije que no me estaba destruyendo. Le estaba tendiendo una trampa. Me miró un buen rato y me preguntó qué sabía yo que él desconocía. Le dije que no tenía de qué preocuparse todavía, pero que confiara en mí. Cuando llegara el momento, todo tendría sentido. Mi madre fue mucho más difícil de convencer. Una noche vino a mi apartamento con una cazuela y lágrimas en los ojos. Me rogó que no lo hiciera. Dijo que esa empresa era todo lo que nos quedaba de mi padre. Tomé sus manos entre las mías y le pregunté si confiaba en mí. Por supuesto que sí. Le dije que me creyera cuando le dijera que papá lo entendería. A veces hay que perder la batalla para ganar la guerra. Y le prometí que cuando esto terminara, estaría orgullosa de cómo lo manejé. No dijo nada después de eso. Simplemente me abrazó fuerte y me abrazó como si tuviera miedo de soltarme. Pasé cada momento libre con mis hijos durante esas semanas. Llevé a Max a la práctica de béisbol. Ayudé a Lily con su proyecto de ciencias. Les decía todos los días que los quería y que nada de esto era culpa suya porque, pasara lo que pasara con Rebecca, esos dos niños eran mi verdadero legado y los protegería sin importar lo que me costara personalmente. El día de la audiencia final, llegó una fría mañana de jueves de octubre. Me desperté a las 5 como siempre. Los viejos hábitos no mueren solo porque tu vida se desmorone a tu alrededor. Me duché, me afeité y me puse mi camisa de botones más limpia. No, era un traje. No tenía uno. Solo una sencilla camisa azul que Lily me había regalado para el Día del Padre hacía 2 años. Me miré en el espejo un buen rato. Parecía cansada, mayor de 38 años. Pero debajo del agotamiento había algo más, algo firme, algo tranquilo. Hoy era el día en que todo finalmente encajaría. Conduje sola al juzgado. Marcus ofreció venir, pero le dije que se quedara en casa. Mi madre quería estar allí, pero le pedí que esperara junto al teléfono. Esto era algo que tenía que hacer solo. La sala del tribunal era más pequeña de lo que esperaba. Paneles de madera, luces fluorescentes, una bandera estadounidense colgada en un rincón. Olía a papel viejo y café rancio. Rebecca ya estaba allí cuando entré. Estaba sentada en la mesa del porro con su abogado, un hombre astuto llamado Patterson, que cobraba $400 la hora y parecía disfrutar descuartizando hombres en el tribunal. Rebecca estaba guapísima, como siempre que quería algo. Su cabello estaba perfecto. Su maquillaje, impecable. Llevaba una chaqueta color crema que probablemente costaba más que la cuota de mi camioneta. Sonrió al verme. Esa sonrisa fría y triunfal que había llegado a conocer tan bien con los meses. Asentí con la cabeza y me senté junto a Esteve. Parecía un hombre que asistía al funeral de su mejor amigo. Dijo que era mi última oportunidad, que aún podía oponerse a estas condiciones, que aún podía luchar por mí. Le dije, no, nos ceñimos al plan. Me preguntó de qué plan hablaba, diciendo que le estaba dando todo. Simplemente le dije que confiara en mí. La jueza entró en la sala, una mujer mayor llamada Hendricks, de cabello canoso y mirada penetrante. Había visto miles de divorcios en su carrera. El nuestro era solo otro expediente en su escritorio. Revisó los términos del acuerdo en voz alta. La casa en 412 Maple Drive se transfirió a Rebecca Chen. La Ford F-150 2021 y la Honda Pilot 2022 se transfirieron a Rebecca Chen. La propiedad total de Chen y Sons Plumbing, incluidos todos los activos, contratos, equipos y cuentas financieras, se transfirió a Rebecca Chen. Todos los activos y pasivos. Esas palabras quedaron flotando en el aire como humo.
La jueza me preguntó si entendía y aceptaba estos términos. Dije que sí. Me preguntó si estaba entrando en este acuerdo voluntariamente sin coerción. Sí, dije claramente. Esteve se movió a mi lado. Podía sentir su frustración irradiando de él como calor. La jueza deslizó los documentos por su banco y me dijo que firmara donde se indicaba. Me puse de pie, caminé hacia el banco y tomé el bolígrafo. Rebecca me observó con un regocijo apenas disimulado. Pensó que había ganado. Pensó que me había destrozado tan completamente que ni siquiera tenía la fuerza para luchar más. Firmé mi nombre en cada página. Mano firme, firma clara, sin dudarlo en absoluto. Cuando terminé, me giré y miré a Rebecca por última vez. Ya estaba susurrando con su abogado, probablemente planeando cómo pasar el rato. El dinero que ella creía que le tocaría. Regresé a mi asiento. Steven no me miraba. El juez estaba a punto de cerrar el procedimiento cuando las puertas de la sala se abrieron tras nosotros. Dos hombres entraron con trajes oscuros y rostros serios. Se veían claramente placas federales en sus cinturones. Uno de ellos llevaba un sobremanila. Toda la sala quedó en silencio al instante. El primer agente se dirigió directamente a Patterson, el abogado de Rebecca. Le entregó el sobre sin decir palabra. Patterson lo abrió con cuidado. Vi cómo su rostro cambiaba por completo. La confianza lo abandonó como el agua de una tubería rota. Su piel palideció. Le temblaban ligeramente las manos al leer el documento. Rebecca se inclinó y le preguntó qué le pasaba. Patterson se giró lentamente hacia ella. Se acercó y susurró 5 palabras que apenas pude oír desde el otro lado de la sala. Acababan de arrestar a Trevor Walls. Por un momento, Rebecca no reaccionó. Se quedó mirándolo como si hablara en un idioma extranjero. Luego le arrebató el documento de las manos. Vi cómo sus ojos recorrían la página rápidamente. Vi cómo el color se le iba de la cara. La vi. Los labios le temblaron. El documento era una acusación federal. Fraude electrónico, malversación de fondos, evasión fiscal, conspiración para cometer delitos financieros. 2 nombres figuraban como acusados: Trevor Walls y Rebecca Chen. Rebecca se levantó tan rápido que su silla se cayó hacia atrás y golpeó el suelo con estrépito. Repitió que no, que esto no estaba bien, que era un error. La jueza Hendricks golpeó con fuerza su mazo y le dijo que se calmara. Rebecca dijo que la jueza no entendía, que ella no hizo nada, que todo esto era cosa de Trevor, quien manejaba el dinero y que ella solo firmaba lo que él le decía. El agente federal dio un paso al frente con calma. Le dijo que tenía derecho a guardar silencio, que cualquier cosa que dijera podría y sería usada en su contra en un tribunal. Rebecca se giró hacia mí, su perfecta compostura completamente destrozada, el rímel corriéndole por las mejillas. Su voz salió como un grito. Gritó que yo lo hice, que la engañé, que lo sabía desde el principio. No dije ni una palabra. Me quedé sentado con las manos cruzadas sobre la mesa y la miré con calma. Gritó que le había dado compañía porque sabía que era envenenada, que la dejé llevárselo para que asumiera la culpa, que planeé todo esto desde el principio. La jueza volvió a golpear con su mazo, exigiendo orden en la sala. Pero Rebecca ya no escuchaba. Se abalanzó sobre mí desde el otro lado de la sala. El alguacil la atrapó antes de que diera 3 pasos. Gritaba que me destruiría, jurando por Dios que me destruiría por esto. Me levanté lentamente, me abotoné la chaqueta y la miré fijamente a los ojos. Le dije que ya había intentado destruirme. Llevaba 3 años intentándolo. Pero esto es lo que pasa con construir una vida sobre mentiras. Al final, los cimientos se agrietan y todo se derrumba a tu alrededor. El alguacil la acompañó fuera de la sala. Seguía gritando mi nombre cuando las puertas se cerraron tras ella. Esteve permaneció sentado a mi lado en un silencio atónito durante un largo rato. Finalmente, habló y dijo: «Lo supe todo el tiempo». Confirme que lo sabía. Me preguntó por qué no se lo había dicho. Le expliqué que necesitaba que fuera real. Necesitaba que creyera que había ganado. Necesitaba que asumiera la propiedad de esa empresa con su propia firma en la línea punteada. Porque en el momento en que lo hizo, eso la hizo legalmente responsable de cada delito cometido bajo su nombre. Esteve respiró hondo y negó con la cabeza lentamente. Dijo: «En 30 años ejerciendo la abogacía, nunca había visto nada parecido a lo que acaba de ocurrir». Le estreché la mano y salí de la sala a la brillante luz del sol. Fue la primera vez en semanas que me di cuenta de que brillaba el sol. Han pasado 6 meses desde aquel día en la sala. Trevor Walls se declaró culpable de 12 cargos de fraude electrónico y malversación de fondos.
Actualmente cumple 18 meses en un centro penitenciario federal en Virginia Occidental. Su licencia de abogado, que al parecer poseía de una carrera anterior, fue revocada permanentemente. Su reputación está completamente destruida. El hombre que se sentó a mi mesa y sonrió mientras robaba a mi familia pasará el próximo año y medio mirando fijamente las paredes de hormigón. El caso de Rebecca tardó mucho más en resolverse que el de Trevor. Contrató a 3 abogados diferentes para intentar impugnar los cargos. Afirmó que la habían manipulado. Afirmó que no entendía lo que estaba firmando. Ella afirmó que Trevor la había obligado a participar en el plan. Nada de eso funcionó a su favor. La evidencia forense fue completamente abrumadora. Sus firmas estaban en los cheques. Su dirección de correo electrónico estaba vinculada a las empresas fantasma. Sus huellas dactilares estaban por todo el fraude. Al final, aceptó un acuerdo con la fiscalía en lugar de ir a juicio. 3 años de libertad condicional, 200 horas de servicio comunitario y la restitución completa de los fondos robados. Esto último significó liquidar todo lo que tanto había luchado por arrebatarme en el divorcio. La casa entró en ejecución hipotecaria porque no podía hacer los pagos mensuales. Los autos fueron embargados por los bancos. La plomería de Chen e Hijo se disolvió por completo. Sus contratos se cancelaron y su equipo se vendió en subasta por una miseria. Lo perdió todo. No porque se lo quité, sino porque se lo quitó a sí misma con sus propias decisiones. Mentiría si dijera que no hubo cierta satisfacción en ver cómo todo se derrumbaba de la forma en que lo hizo. Después de todo lo que hizo, después de cada mentira y cada traición, definitivamente había una parte de mí que quería verla sufrir. Pero ese sentimiento se desvaneció mucho más rápido de lo que esperaba. La venganza es como beber veneno y esperar a que la otra persona muera. No cura nada, no reconstruye nada. Solo te mantiene encadenado a quien te lastimó, incapaz de seguir adelante. Así que lo dejé ir por completo. Empecé desde cero con solo mis herramientas y mi reputación. Presenté la documentación para una nueva empresa, Chen Plumbing Services, más pequeña que la original, con una estructura más sencilla, pero mía. Construida desde cero, sin socios, sin contadores en quienes no confiara completamente y sin secretos ocultos en los libros financieros. Mi antiguo equipo volvió a trabajar para mí de inmediato. Todos y cada uno de ellos. Danny Flores, mi instalador principal de tuberías, apareció en mi primer día en el nuevo taller con una caja de cerveza y un firme apretón de manos. Dijo que había oído que estaba contratando. Le dije sinceramente que el sueldo sería más bajo por un tiempo hasta que reconstruyera el negocio. Dijo que no le importaba. Prefería trabajar para un buen hombre que ganara menos que para uno malo que ganara más. Esa lealtad lo era todo para mí durante esos primeros días. Conseguimos nuestro primer contrato solo 2 semanas después. Un contratista general llamado Rick Bowman había oído lo que me había pasado. No los chismes ni los rumores, sino la pura verdad. Me llamó personalmente una tarde. Me dijo que llevaba 25 años en este negocio. Había visto a hombres pasar por lo que yo pasé y salir amargados, destrozados o en bancarrota. Dijo, salí adelante por mis propios medios. Eso le reveló todo lo que necesitaba saber sobre mi carácter. Me quería en sus proyectos de ahora en adelante. Esa llamada telefónica me llevó a 3 contratos más. La noticia se extendió rápidamente en el sector. En 4 meses, Chen Plumbing Services tenía más trabajo del que podía gestionar solo. Contraté a 2 nuevos empleados y compré una segunda furgoneta. Mi madre lloró cuando vino a ver el nuevo taller por primera vez. Se quedó a la puerta con la mano en el corazón, mirando el cartel que había colgado. Dijo que mi padre estaría increíblemente orgulloso de mí. Le dije que sí. Dijo que sabía que lo estaría, que había hecho exactamente lo que él siempre me había enseñado. Sé honesto, ten paciencia y deja que la verdad haga el trabajo pesado. Marcus viene todos los domingos sin falta. Nos sentamos en el porche de mamá, tomamos cerveza y vemos la puesta de sol juntos. A veces hablamos de todo lo que pasó. A veces no hablamos en absoluto. Sea como sea, nos sentimos como en casa otra vez. El acuerdo de custodia tardó un tiempo adicional en resolverse correctamente. Con los problemas legales de Rebecca y su condena penal, el tribunal accedió a revisar las condiciones originales de custodia. Ahora tengo a Lily y Max cada 2 semanas, además de todos los días festivos y veranos. No es perfecto, pero es justo para todos los involucrados. Los niños están mejor de lo que esperaba. A veces, los niños son más resilientes de lo que creemos. Lily me preguntó una vez si odiaba a su madre por lo que le hizo a nuestra familia.
Pensé en esa pregunta durante mucho tiempo. Antes de responderle, sinceramente, le dije, no odio a su madre. El odio es demasiado pesado para cargar con él. Te agobia y te mantiene estancada en el pasado, incapaz de avanzar. Su madre tomó decisiones que lastimaron a mucha gente, incluida ella misma. Pero odiarla no cambiará nada de eso. Lo único que puedo controlar es cómo seguir adelante a partir de ahora. Y elijo seguir adelante con amor por ella, su hermano y esta familia. Lily me abrazó fuerte después de que dije eso y no me dejó. Por mucho tiempo. Max es mucho más simple con toda la situación. Solo quiere jugar a la pelota y comer pizza, sabiendo que su padre aparecerá cuando él diga que lo hará. Nunca me he perdido ni un solo partido de béisbol suyo. Nunca lo haré mientras pueda estar presente. Al recordar todo lo sucedido, aprendí algo importante a través de todo este dolor y traición. La fuerza no consiste en luchar cada batalla que se te presente. Se trata de saber qué batallas luchar y cuáles dejar pasar. Se trata de confiar en que la verdad finalmente saldrá a la luz, incluso cuando parezca que las mentiras ganan en el momento. Se trata de proteger tu paz, tu integridad y a las personas que más te importan. Incluso cuando todo el mundo te dice que lo quemes todo con ira. Mi exesposa quería todo lo que había construido. Se lo di todo voluntariamente. Cada mentira que dijo, cada dólar que robó, cada consecuencia que se ganó en 3 años. Pensó que me estaba arrebatando mi futuro. Pero lo único que realmente me arrebató fue su propio futuro y a mí. Sigo aquí. Sigo construyendo. Sigo de pie. Porque simplemente no te lo pueden robar, pase lo que pase. El carácter, la integridad, el amor de tus hijos y el respeto de las buenas personas se ganan con tus acciones. Y una vez que los ganas, nadie te los puede quitar. Si estás pasando por algo difícil ahora mismo, si alguien te ha traicionado, te ha roto la confianza o te ha hecho sentir que has perdido todo lo que importa, quiero que lo escuches claramente. No has perdido. Todavía no. Nunca. Mientras te mantengas fiel a ti mismo, mientras sigas adelante con honestidad y paciencia, encontrarás la salida. La tormenta no dura para siempre, pero la persona en la que te conviertes al capearla te acompañará el resto de tu vida. Elige convertirte en alguien de quien puedas estar orgulloso. Esa es la verdadera victoria en él.